Vamos juntos. La meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Un espacio en el que contamos con Javier Berrocal Tadeo, que es coach, experto en PNL, inteligencia emocional. Compañero, bienvenido otra semana más. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Es que nunca me equivoco cuando vengo aquí. Claro, nunca. Ya él sabe dónde están los estudios y que tiene que estar con nosotros aquí cada semana para ayudar. Bueno, pues con esos temas que tratamos cada semana. Y esta semana, además, algo que nos va a ayudar mucho porque es importante, Javier, aprender de los errores. Por eso decía que nunca me equivocaba. Exacto. No lo considero un error. Pero mira, a mí me gustaría comenzar diciendo que incluso desde el punto de vista del coaching, de la PNL, no existe fracaso sino resultado. No existe lo que consideraríamos error. El error casi que tiene una impregnación emocional, tanto en cuanto la persona cree que ha cometido un fallo, que su acto, su pensamiento ha sido indebido, ¿vale? Pero nosotros aquí en Conexión Amare le vamos a dar una vuelta a ese concepto. ¿Qué te parece? Pues me parece genial. Vamos a entender diferentes partes de algo que cometemos en nuestra vida. Vienen errores, no pasa nada. Hay que aprender de ellos y eso es lo que vamos a aprender también con Javier. Bueno, ¿qué son exactamente los errores, Javier? Mira, como comentábamos antes, el error, tenido en cuenta cómo se suele hablar en la calle, sería un resultado, normalmente, que nosotros asociamos como negativo, pero de alguna manera lo conectamos con una acción o un pensamiento que consideramos erróneo o de alguna forma que contiene un fallo, ¿vale? A mí me gustaría, aquí en Conexión Amare, lo decimos también, en lugar de verlo así, lo vamos a llamar un aspecto, un caso, un resultado no esperado. ¿Qué te parece? En lugar de llamarlo error, le vamos a llamar resultado no esperado. Nosotros prevíamos algo, pero de repente nos encontramos con algo distinto, con una cosa totalmente distinta. Vamos a ver qué podemos hacer con eso, ¿vale? En primer lugar, vamos a cambiarle la palabra error por resultado no esperado. Y a partir de ahí vamos a construir un mundo lleno de posibilidades y entre ellas la de aprender de estos resultados no esperados, como tú comentabas, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué consejos das para aprender de los errores? Lo primero sería no pelearte con él. Como decíamos antes y como tú también comentabas, es cuestión de aceptar que en nuestra vida vamos a obtener escenarios que no nos gusten y hay veces que habremos participado en ellos. Si nosotros cogemos y participamos en un resultado determinado y vemos que no nos gusta, sí nos podemos preguntar de qué manera hemos influido, qué herramientas hemos empleado, qué ingredientes hemos añadido a esa receta que de repente nosotros estamos ahí y no nos está gustando un poco el sabor. Ese es el primer paso, quizás más interesante, para coger y resolver lo que es el error y aprender de él. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros somos conscientes de los elementos que estamos incorporando a ese resultado que no nos estaba gustando, ya fíjate la cantidad de posibilidades, de oportunidades que se nos abren, porque si nosotros ya cambiamos aquello que hizo que obtuviésemos ese escenario que no nos gustó, pues mira, ya cogemos y empezamos a aprender de lo que no nos funcionó y también a aprender de lo que sí probablemente nos funcione. Muy bien. También cambiar la percepción de los errores, o sea, cambiar esa imagen que tenemos de ellos ayuda, claro. Exacto. Ya lo hemos hecho con cambiarle el nombre, pero es que además, fíjate, cuando estamos en un contexto en el que hay diferentes actores, imagínate que nosotros tenemos un proyecto juntos, ¿vale? Y lo que sale no nos gusta del todo. Y de repente decimos, oye, pues no nos molesta. Nosotros no vamos a decir que es un error. No por nada, no pasa nada por usar la palabra error, sino porque si nosotros decimos, oye, fíjate que esto no estoy contento del todo, ya no nos estamos culpabilizando y eso también descarga la parte emocional que tenemos. Pero como comentaba, somos dos actores que estamos influyendo en un proyecto determinado. Si yo solamente percibo el resultado desde mi punto de vista, desde mi percepción, como tú comentabas, oye, mi concepto va a ser limitado, pero si me pongo en tu lugar y si digo, oye, ¿y Elisa cómo habría entendido esto que yo le transmití? Ya fíjate que comenzamos a ampliar lo que es el concepto de la experiencia, comenzamos a absorber mucha más información y por lo tanto ya no solamente cuando decimos cambiar de percepción es cambiarle el nombre, cambiarle la expresión, sino empezar a empatizar y a observar el resultado y el proceso desde diferentes puntos de vista, no solamente del propio. Cuando tenemos un concepto, una observación sistémica,
enriquecemos lo que es la experiencia y tenemos muchas más posibilidades de influir de una forma distinta para conseguir esos resultados distintos que estamos buscando. Muy bien. Aquí en el programa, Javier, hemos hablado muchas veces de la importancia de expresarnos escribiendo. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, para este tema de aprender de los errores, la emoción que nos causa ir escribiéndolo, tener un diario? Mira, es muy importante escribir por varios factores. El primero de ellos es que cuando nosotros escribimos, de alguna forma, digamos que tenemos un proceso mucho más consciente y más lento, es decir, es menos impulsivo, menos de, ay, Dios mío, fíjate tú lo que me pasó, la fastidié en este. No, párate, escribe, solamente porque al escribir vas mucho más lento que al pensar o al verbalizar, hace que tú te tomes eso desde un punto de pausa. Por otro lado, tú ya estás poniendo fuera aquello que en tu cabeza podía estar atormentándote. Eso consigue un beneficio increíble, que es disociarte, separarte, ¿vale?, de lo que es tu identidad de resultado. Es decir, tú no eres el fallo. Tú simplemente has participado, pero no eres el fallo. Cuando tú dejas de ser el fallo, ahí influyes en dos factores muy, pero que muy importantes, que es la culpa y la vergüenza. Cuando tú eso lo desligas de ti, simplemente estás observando un proceso y un resultado, el efecto emocional es mucho menos lesivo, mucho menos limitante. Pero es que además, como tú comentabas antes, si empiezas a escribir acerca de tus emociones, estás siendo coherente. Y aquí la indicación sería, oye, en primer lugar, sí, exprésalo tal cual te sientes, no lo modifiques. Y a continuación, en verdad que si puedes, empieza a escribirlo de una forma amable. Es decir, ¿cómo tratarías a una persona amada por ti que se sintiera de esa manera? Oye, pues me siento así y me gustaría, ¿verdad? Ese tipo de discurso suaviza mucho lo que es el impacto emocional que puede tener en ti, lo que tú hasta ese momento considerabas un error o un fracaso. Vaya, qué importante todo lo que estás diciendo, porque claro, al tener culpa, vergüenza, si esas experiencias son varias en la vida, pues puede un poco incluso bajar la creencia sobre ti, ¿no? Sobre uno mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con este tema, ¿no? Sí, de hecho lo que es la culpa y la vergüenza se construyen en las primeras etapas de la vida y además van muy de la mano. Y cuando eso se solidifica porque van de alguna manera haciendo más potente, más denso lo que es ese concepto, ese autoconcepto, a lo mejor la persona va identificándose con que tienen el error y se sienten culpables o tienen vergüenza, como comentábamos antes. Fíjate que cuando usamos la expresión identificándose, quiere decir que esa persona considera que es ese error, su identidad es esa, es la identidad de la persona que fracasa, que yerra, que de alguna manera se tiene que sentir culpable, y eso, como tú comentabas también, afecta a lo que es la autoestima, la autocapacidad, la gestión de las emociones de una manera empoderante, también empática y asertiva con uno mismo. Imagínate la cantidad de cositas que podemos ir resolviendo simple y llanamente exponiendo lo que sentimos desde fuera, ¿no? Disociándonos y no culpabilizándonos por eso. Muy bien, porque además todas esas emociones después te llevan también al lado físico, que también se puede ver afectado, ya lo hemos hablado en este programa, por ejemplo, que aparezca la ansiedad. Exactamente. Fíjate que una emoción no deja de ser la respuesta fisiológica a un pensamiento o a un sentimiento. Dicho de otra manera, imagínate que a ti algo te causa un sentimiento como concepto en tu cabeza. Es, oye, me siento triste, vamos a suponer, por cualquier motivo. Aquí no vamos ni siquiera a poner un ejemplo. Cada uno se siente triste por sus cosas, ¿no? Vale. Pues entonces, estás ahí con esa tristeza. ¿Cómo tu cuerpo es capaz de hacerte sentir triste? Pues simple y llanamente por una respuesta biológica, fisiológica, digamos una cascada hormonal, entre otras cosas, que hace que tu cuerpo tenga esas sensaciones, esas percepciones en las que tú coges y eres capaz de describir físicamente lo que te está ocurriendo. Por eso es muy importante gestionar las emociones, porque así tu parte física también estará más cuidada. Y como tú bien dices, cuando comenzamos con la ansiedad genera un torrente enorme de hormonas del estrés, principalmente adrenalina, cortisol, noradrenalina. En este sentido, cuando nosotros, digamos que abordamos ese contexto de error, que volvemos a repetir que nosotros le vamos a llamar de otra manera, ¿vale? Ese resultado no esperado. Desde un punto de vista ansioso, desde la ansiedad, lo que vamos a hacer es primero entender qué nos está señalando la ansiedad, qué ansías, qué pretendes conseguir, qué crees que te falta, porque ahí es donde podemos empezar a influir. Vamos a suponer que dices, oye, que va, la fastidié en el examen, ¿vale? Considero un error esto. Ok. Que va. Y
tengo ansiedad. Bueno, ¿qué estás ansiando? Pues ansío poder aprobar, ansío dejar de estudiar ya tanto que estoy cansado de este curso, ansío quitarme esa asignatura porque es de las últimas o de las más importantes de, ¿verdad? De mi, digamos, proceso formativo, de lo que sea. Todas esas cosas que la ansiedad te está señalando, ¿vale? Ojo, no estamos hablando de trastornos de ansiedad, que eso son cosas distintas, ¿vale? Ujú. Digamos que es una sensación ansiosa, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener mucho cuidadito. Pero en ese sentido, si estamos con ese, vamos a llamarlo nerviosismo en lugar de ansiedad. Si estamos desde el nerviosismo, lo que vamos a preguntarle al nerviosismo qué es lo que está persiguiendo. Ya antes dimos unos ejemplos. Bueno, pues si necesitas aprobar, ¿cómo puedes diseñar la siguiente acción para aprobar? Si necesitas dejar de estudiar ya porque estás cansado, oye, fíjate, ¿qué hace que estés cansado o cansada en este momento? ¿Cómo puedes abordar el descanso? Si tú vas resolviendo, vas planificando para un objetivo diferente, para un resultado diferente, digamos, un plan de estudio de mayor calidad, una estrategia de descanso de mayor calidad, fíjate que ese nerviosismo y esa ansiedad, lo que llamamos ansiedad, va a ir decreciendo. Con lo cual, importante, si estás en ese proceso ansioso / nervioso, vamos a un poco quitar la palabra ansiedad para no confundirlo con el trastorno, vamos a preguntarle qué nos está señalando como necesidad y vamos a cubrir esa necesidad, porque de alguna manera está siendo útil y así cogemos y resolvemos esos nervios. Claro, y el ejemplo que has puesto, bueno, cuando haces un examen que a lo mejor has estudiado, te has preparado, vas, no apruebas o no sale como querías, ahí para la persona es un error. Vas a una entrevista de trabajo, pues ese día no tienes un buen día y no lo haces bien, pues ya la persona piensa que es un error. Es que tenemos un montón de ejemplos para que el oyente también se identifique en esos momentos en el que ellos consideran que han cometido un error, para que cuando llegue ese momento tomen nota de lo que está contando Javier y pónganse a la práctica, sobre todo para no fustigarse, no sentirse culpables, no dejar que esa ansiedad crezca y no ser autoexigentes. Exactamente. Fíjate que además en esto que acabas de comentar, en los dos ejemplos, tanto en el examen como en la entrevista de trabajo, hay factores que no controlamos. Puedes haberte preparado un examen estupendamente, pero de repente, me lo voy a inventar, llega el examen y tienes una bajada de tensión, una bajada de azúcar, te duele la cabeza, o, oye, que te has estudiado el 99% de la materia, pero en el examen cae el 1% restante, o sea... Eso me pasó a mí una vez, es que tengo una mala suerte. Puede pasar. Me pasó, ¿verdad? me estudié todo el temario, me dijo, bueno, este lo voy a dejar que seguro que no sale. Y salió que no ¿verdad? estudié. Pues, por ejemplo, eso puede pasar. No controlas eso. Vamos, sí, te lo podrías haber estudiado el 100%, pero es que a lo mejor no tienes el recurso, por ejemplo, tiempo necesario para eso, ¿vale? Falta de tiempo y cansancio. Cansancio, Claro. Es decir, controlar todos los factores es prácticamente imposible, por no decir imposible. En la entrevista de trabajo igual. Tú puedes estar muy capacitado, capacitada, tener un currículum brillante, pero el criterio de selección es distinto al que tú crees que van a usar, ¿vale? Por lo que sea, pues a lo mejor tú tienes un currículum, vamos, de lo mejor que tienen en esa empresa, pero es que resulta que la empresa va a apostar por alguien que apenas tenga conocimiento porque quiere formarlo desde abajo. Vamos a suponer que ese es el criterio. Por lo que fuera, no vamos a estar de alguna forma opinando sobre eso, ni si es mejor o peor, porque todo tiene su ventaja, ¿verdad? Pero es verdad que uno se puede sentir culpable o pensar que ha errado cuando llega a esa entrevista, cuando en realidad simple y llanamente no cubre los criterios de la empresa. Hay que entender también que de alguna manera lo que es el territorio, la vida, no siempre nos favorece y no pasa nada. No tenemos por qué sentirnos culpables por eso. Bueno, más cositas, porque una vez que ocurre esto, Javier, tenemos que aprender de nuevo, ¿no? Es como abrirnos a nuevos aprendizajes, ¿no? De cómo controlar todo lo que hemos hablado. Fíjate que cuando nosotros decíamos al inicio que vamos a cambiarle el nombre, en lugar de llamarle error, le vamos a llamar resultado no esperado, también nos proponíamos observar de qué manera hemos participado en ese resultado no esperado. Cuando hacemos ese primer acercamiento y analizamos, exploramos lo que es el proceso, podemos hallar aquellos pasos que consideramos que podemos mejorar. Y fíjate que ahí, si queremos, tenemos una gran oportunidad de aprendizaje. Y lo importante de aprender no es solamente darte cuenta de qué pequeñas o grandes modificaciones puedes hacer, sino también empezar a ponerlas en práctica. ¿Por qué es importante ponerlo en práctica? Pues primero, porque así vas a obtener probablemente el resultado que deseas, o al menos te vas a acercar bastante. Segundo, vas a empezar a automatizar esos nuevos comportamientos, con lo cual cada vez te va a costar menos. Y tercero, vas a empezar a crear tu autocapacidad, tu autoestima, vas a solidificar, digamos, la creencia en que tú puedes en muchas ocasiones, porque eso también es importante. No siempre vas a poder.
no vamos a creer en ese pensamiento mágico de que si tú crees, tú creas, si tú lo sueñas, tú vas a poder con todo. No, eso no pasa siempre. No es así. Y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, si te esfuerzas, si inviertes tiempo, si inviertes energía, si inviertes método, si eres coherente con tus emociones, si pides ayuda si lo necesitas, si estás dispuesto a aprender y hacer de esa manera una especie de autocrítica, no para fustigarte, sino para observarte y de esa manera crear espacio dentro de ti para modificar aquellas cosas que te pueden convenir si tú lo crees oportuno, tienes muchas posibilidades de, como decíamos antes, al menos acercarte a lo que tú quieres y en algunas ocasiones quizás bastante a conseguirlo. Bueno, pues nos queda un minutito, Javier. Yo no sé si es importante hablar de no actuar precipitadamente, porque ahí cuando estamos en ese torbellino de ansiedad, de autocrítica, hay que bajar un poquito, ¿no? Tener el control. Exacto. Fíjate que aquí vamos a explicar de nuevo que en Conexión a Mare ya lo hemos hecho, la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar sería, de alguna manera, frente a un estímulo cualquiera, tener un impulso reactivo muy básico, muy primitivo, que además va principalmente orientado a la supervivencia. Oye, no quiero morir, y esto es literal, pero como concepto, ¿vale? Como sensación, aunque no sea real, no quiero perjudicar mi identidad, perjudicar, digamos, mi proceso de vida con esta experiencia. Entonces lo que hago es hacer algo impulsivamente para sobrevivir a esa experiencia. Sin embargo, responder requiere elaborar, diseñar dicha respuesta. Es decir, me paro, observo, exploro el plan, veo que puedo modificar, gestiono las emociones y después ya me pongo en marcha. Fíjate la diferencia. No reaccionamos, sino que respondemos. Es decir, como tú bien decías antes, no actuamos de una forma impulsiva. Pues Javier, me ha encantado el tema de hoy y espero que a los oyentes también que hayan tomado buena nota de que no pasa nada por cometer errores porque se puede aprender de ellos. Ese ha sido el tema de hoy. Javier Berrocal, uy, que me estoy dando por todos lados con la mesa. ¿Qué pasa? Me dice Fernán, el técnico del programa. ¿Qué pasa? ¿Que me vas a romper el estudio? No es un error, simplemente estás, no sé, haciendo percusión. Venga, vamos a aprender a hacer percusión. Estoy movidita hoy, estoy movidita. Bueno, Javier, lo dicho, hasta la semana que viene. Por supuesto, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ya saben que pueden conocer mejor al coach de nuestro programa en su página web www.javierberrocaltadeo.com, donde además recuerden que pueden adquirir su nuevo libro, Manual de Sueños Cumplidos, un perfecto compañero de viaje para alcanzar las metas que te proponga. Y recuerden también nuestras vías de contacto. Tenemos un correo electrónico, conexionamare@canariasradio.es. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en la plataforma de YouTube que tenemos nuestro canal y nuestra web www.conexionamare.com. Y agradecimiento especial a nuestro patrocinador de Conexión a Mare, Servicios Medioambientales Canarios. Sermecan es especialista en tratamiento de agua, inserta soluciones en reutilización de aguas residuales para riego, tanto en la instalación de depuradoras como en sistema de desinfección. Una segunda vida al agua es posible. Sermecan cuida de tu aire y tu agua, cuida de Canarias. Más información en su web www.sermecan.es, en sus redes sociales y en su canal de YouTube. En el control hemos estado acompañados por Fernando Domínguez. Nosotros les deseamos un feliz resto de día. Nos vamos a encontrar, por supuesto, la próxima semana aquí en Canarias Radio con Conexión a Mare. Y hoy nos despedimos con una cita de Albert Einstein, que fue un físico alemán y se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Y dice así: procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores. ¡Feliz semana! Conexión a Mare. Elisa Ruano.